el día de hoy vienen además dirigidos a un sector muy concreto de la población. Fernando Alonso, jefe provincial de tráfico, buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hoy venimos a hablar, o venimos pensando en la gente, los jubilados, por así decirlo, no en los mayores de 65, que representan un amplio sector de nuestro parque automovilístico y que tiene esa dificultad muchas veces de renovar el carné con las facultades mermadas y que bueno, incluso ha generado o genera incluso a día de hoy discusión sobre las condiciones, los límites y demás. Sí, es un grupo de edad muy importante, tanto a nivel nacional como especialmente en Palencia. Te voy a dar un dato. Aquí en nuestra provincia residimos aproximadamente unas 100.000 personas con permisos de conducción o licencias de conducción. Pues bien, un 22% son personas mayores de 65 años de edad. Y es más, es un grupo que no para de crecer. Cada vez vamos a ver más personas mayores conduciendo vehículos por nuestras calles y por nuestras carreteras. Y creo que por eso es bueno, es justo que les dediquemos un rato a ellos. Efectivamente, porque además estamos hablando de que es un amplio sector de la población en consonancia, ¿no?, con la pirámide poblacional que tenemos y además, aparte de que no pare de crecer, porque cada vez más gente llega a esa edad, es que cada vez vivimos más y tampoco, vamos a decirlo así, hay un límite concreto a la hora de establecer un fin o una caducidad del carnet de conducir o una imposibilidad. ¿Hay algún tipo de límite que lo marque? No, no hay límites de edad. Podemos obtener un permiso de conducción a cualquier edad, siempre que cumplamos unos mínimos, y podemos renovar el permiso de conducción sin límite de edad. El único requisito en este sentido que nos exige la ley de tráfico es que obtengamos un informe psicotécnico favorable. Por tanto, en teoría, una persona de 90 años podría obtener por primera vez un permiso de conducción. Sí, podría, siempre que obtenga ese informe médico favorable. Y del mismo modo, un conductor de 100 años de edad puede renovar su permiso de conducción. Pues si obtiene el informe médico favorable, sí, sí puede. Claro, pero habrá quien diga, bueno, a lo mejor hay que poner algún límite, porque no se puede conducir eternamente, pero no sé hasta qué punto un límite de edad podría ser algo objetivo. Es un tema que está muy vivo en los debates que se organizan y que vemos en los medios en materia de seguridad vial. Hay una parte de los expertos, e incluso de la opinión pública, es favorable a que se limite por ley la edad máxima para poder conducir. Ellos argumentan pues, que en primer lugar sería una norma muy objetiva, muy concreta, una norma preventiva, que podría evitar que esos conductores, si siguen conduciendo, que puedan provocar accidentes. Y ellos dicen también que tendría otra ventaja, y es que todos sabríamos con antelación cuándo vamos a dejar de conducir y por tanto podríamos planificar previamente cómo vamos a movernos en el futuro. Sin embargo, quitar el permiso de conducción a todas las personas por el hecho de cumplir una edad determinada también puede ser una muestra de edadismo, es decir, de discriminación por razón de edad. O dicho de otro modo, podríamos estar quitando el permiso de conducción a personas que aún conservan facultades para conducir con seguridad. Claro, es muy complicado asumir, en primer lugar, que uno a lo mejor pues, no tiene todas sus facultades o que le cuesta más. Es una discusión que además creo que se produce en muchos hogares. Lo que preocupa sobre todo es, obviamente, la cuestión de la siniestralidad, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede poner el acento, ¿no? O se puede señalar a este grupo de edad como uno de los que más accidentes sufren o provocan? Hemos visto que cada vez tenemos más personas mayores por nuestras calles y claro, eso también incide y lo estamos viendo en las cifras sobre siniestralidad vial. En los 5 últimos años, aproximadamente un 45% de las personas fallecidas por accidentes de tráfico eran mayores de 65 años de edad aquí en nuestra provincia. Es decir, casi la mitad de las personas que se nos mueren en las calles y en las carreteras por accidentes de tráfico pertenecen a este grupo de edad, a mayores de 65 años de edad. Unas veces porque son los responsables de los accidentes, cuidado, otras porque son víctimas de los accidentes provocados por otros grupos de edad. Y pensando en los peatones, que en muchos casos de peatones vienen por ahí. Correcto, peatones atropellados, fallecidos por atropello, con frecuencia el grupo de edad más frecuente es precisamente el de las personas mayores de 65 años de edad.
tiene su dura lógica, y es que son personas con las facultades físicas mermadas, que pueden ver mal, que pueden oír mal, que toman fármacos con frecuencia y si además cruzan las calles por donde no deben o con el semáforo en rojo, se están exponiendo a riesgos muy serios. Claro, esto es generalizar. ¿Conducen mejor o peor? Esto es como cuando se habla de las mujeres, que hace nada hemos tenido el Día de la Mujer. ¿Conducen mejor o peor que los hombres? Ahora, irá por casos, imagino. En el caso de las personas mayores, igual, lo que comentaban, ¿no? Poner ese límite de edad, pues habrá gente que a esa edad pueda seguir conduciendo con facultades sin problema y gente que lo tenga más complicado. Pero si tuviésemos que hablar de eso, en cuanto al índice de siniestralidad, de accidentes y demás, ¿conducen mejor o peor que el resto de la población? Bueno, ni mejor ni peor, conducen a veces de un modo peculiar o de un modo específico, me explico. Entre las personas mayores, pues lógicamente hay de todo, como entre los jóvenes y como entre los que estamos un poco en el medio, ¿no? Unos conductores son ejemplares, otros no lo son y otros, pues bueno, son unos conductores intermedios, ¿no? con virtudes y con defectos. Sin embargo, es verdad que las personas mayores tienen algunas peculiaridades, por norma general, tienen algunas peculiaridades a la hora de conducir. Por ejemplo, como virtudes destacaría que suelen ser personas muy prudentes, por norma general, suelen respetar los límites de velocidad, probablemente porque se ven mermados y entonces cumplen los límites de velocidad. No suelen ser tan dependientes de los teléfonos móviles como nosotros, por edad, y entonces no se suelen distraer con el teléfono móvil, no suelen consumir alcohol y drogas cuando conducen, y todo eso son virtudes. Por contra, como ya hemos comentado antes, son personas que tienen las condiciones físicas normalmente, o por norma general, mermadas o en vías de que se vean afectadas y por tanto pues, o ven mal o oyen mal, toman fármacos, cuidado con los fármacos porque nos merman mucho las facultades a todos, pero las personas mayores suelen tomar más este tipo de medicamentos. Por tanto, ¿son mejores o son peores? Pues ni mejores ni peores, pero sí que tienen algunas peculiaridades. Cada caso es un mundo, como se suele decir. Ojo, muy importante leer los libros, iba a decir, de instrucciones, los prospectos médicos para ver esas contraindicaciones, esos efectos secundarios, sobre todo de cara a la conducción. Lo que marca el que una persona, de la edad que sea, pueda conducir o no, es obviamente tener el carné, pasar el psicotécnico, pasar esas pruebas. ¿Hasta qué punto se podría ajustar de alguna manera ese control, ¿no? ese examen que se hace para evaluar quizá de una forma más eficaz las facultades que tienen las personas a la hora de renovar el carnet de conducir? En la actualidad, una vez cumplimos los 65 años de edad, la ley nos obliga a renovar el permiso de conducción cada 5 años. Y por tanto, con edades superiores a los 65, cada 5 años hay que ir a un centro de reconocimiento de conductores y allí someterse a las pruebas que nos hacen estos centros psicotécnicos. ¿Qué mejoras están proponiendo en los debates públicos? ¿Qué nos están pidiendo un buen número de expertos para mejorar ese procedimiento? Pues básicamente nos están pidiendo dos posibles medidas que tendrá que valorar el legislador. En primer lugar, hay expertos que nos están pidiendo que ese plazo de 5 años, que por norma general va a durar un permiso de conducción de una persona mayor de 65 años, que esos plazos de vigencia de 5 años se reduzcan. Progresivamente. Sí, o incluso ya por imperativo legal, es decir, que por norma general, en vez de prorrogarse cada 5 años, se prorroguen cada 2 o cada 3. ¿Por qué? Pues porque, claro, las personas mayores, las facultades de las personas mayores normalmente empeoran con rapidez. Y entonces esperar 5 años puede ser un plazo demasiado largo. Y una de las medidas que nos están proponiendo los expertos es que ese plazo de 5 años se reduzca para que esas personas acudan al centro de reconocimiento de conductores cada menos tiempo, para ver cuál es su situación actual. Y otra medida que se está pidiendo bastante en los debates públicos es que se conecte telemáticamente a los centros psicotécnicos, a los centros de reconocimiento de conductores con la sanidad pública, para que ellos puedan acceder a nuestro historial sanitario. De modo que cuando vayamos a un centro de reconocimiento de conductores, ellos de inmediato telemáticamente puedan ver nuestro historial médico y al ver qué enfermedades tenemos o qué problemas de salud tenemos, ellos de ese modo nos podrían hacer un examen mucho más exhaustivo. En definitiva, posibles mejoras para que el control de las facultades psicofísicas sea más eficaz. 2. Reducir plazos de vigencia de las personas mayores. Y segundo,
conectar a centros médicos con salud pública para que conozcan nuestro historial médico nada más entrar. Bueno, son propuestas, de momento. Lo que está en mano de cada uno es conociendo y viendo a quien tiene cerca. Y hablábamos antes de que puede resultar muy difícil asumir que uno ya no tiene las mismas capacidades y darse cuenta de que, pues a lo mejor ya no puedo conducir. Pero quizás es más difícil todavía que nos lo hagan ver. Quiero decir que habrá gente que nos esté viendo y que esté pensando todo el rato, sí, eso me pasa a mí, si es que yo veo a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela, que ya no reacciona igual, que él se ve bien o no es consciente, pero ya no tiene los mismos reflejos o no tiene la misma capacidad. Muy delicado, es un tema delicado. ¿Cómo puede uno intentar hacérselo entender o por lo menos hacer que se dé cuenta? Ya. Pues si nuestros padres o nuestros abuelos o personas muy cercanas vemos que están perdiendo facultades, yo lo primero que recomendaría es que se lo digamos a ellos directamente, que les expliquemos que les estamos viendo, que les estamos notando con las facultades mermadas y que eso es muy peligroso. Nos pasó en mi casa precisamente ese caso con nuestro padre. Mis hermanas y yo vimos que nuestro padre se estaba acercando ya a los 80 y empezamos a ver y a coincidir los tres hermanos en que nuestro padre ya le estaban fallando las facultades. Hablamos con él seriamente, le explicamos que eso, que estaba perdiendo facultades, que lo estábamos viendo los tres y que por favor que abandonara su permiso de conducción y que vendiera el coche. Le costó un poco reconocerlo, pero bueno, al final lo reconoció, dejó de conducir y de ese modo, pues bueno, hemos podido prevenir posibles accidentes. Y si nuestros padres o nuestros abuelos insisten en seguir conduciendo y vemos que puede acabar mal esa insistencia en seguir conduciendo, se pueden dirigir a nosotros, los hijos o los nietos de estos conductores, se pueden dirigir a nosotros, a la Jefatura de Tráfico, con un escrito explicándonos el problema y eso sí, aportándonos alguna prueba o indicio de los problemas de salud que pueda tener esa persona. En estos casos, nosotros tenemos facultad para ordenar la entrega inmediata del permiso de conducción y si aún así ese conductor insiste en seguir conduciendo, nosotros le vamos a poner dos pruebas. Una, nos tendría que traer un informe médico favorable, personalizado, y dos, le podemos exigir un examen de circulación para ver si realmente tiene facultades y para ver si realmente es un conductor seguro para él y para los demás. Bueno, tiene que ser duro para cualquier familiar tener que estar en esa tesitura y tener que encararlo, pero hay que sobre todo pensar en las consecuencias si no se actúa a tiempo. Fernando, llevamos hablando de ellos toda la sección. ¿Qué les podríamos decir precisamente a todas las personas que nos ven mayores de 65 años, que se encuentran en esa situación y que, bueno, dirán, pues no hacen más que hablar de nosotros, díganme qué puedo hacer yo para intentar mejorar mi capacidad o por lo menos para reconocer hasta dónde llego y evitar en la medida de lo posible cualquier riesgo? Las personas mayores que nos están escuchando, lo primero, si aún tienen facultades psicofísicas buenas, adelante, que disfruten de la movilidad. Eso sí, a las personas mayores siempre les recomendamos que procuren conducir de día, con buen tiempo, en viajes cortos y en zonas por donde haya poco tráfico, para que no se expongan a riesgos excesivos, ¿no? Y aquellos conductores que nos están escuchando que ya tienen edades avanzadas y que empiezan a perder facultades, pues yo les recordaría la famosa frase de Napoleón que decía que una retirada a tiempo es una victoria. Si nos empiezan a fallar las facultades, abandonemos el permiso de conducción y dejemos de conducir, porque si insistimos en seguir conduciendo con las facultades mermadas, lo previsible es que tarde o temprano provoquemos un accidente. Y nuestra miopía o nuestro egoísmo no le puede costar la vida a un inocente. Es mejor retirarse a tiempo y eso es una victoria para las personas mayores y para todos los que nos rodean. Bueno, buen consejo. Esperemos que la gente tenga muy en cuenta todo lo que ha comentado hoy Fernando. Muchas gracias por haber venido, como siempre, y por esas recomendaciones que hacen o de alguna manera contribuyen a que todos andemos de forma más segura por las carreteras. Gracias a vosotros. Ya saben, hasta aquí llegan nuestros Traffic Consejos de hoy.